Pues muy buenas noches a todas, todos, todes. Bonita noche. Esperemos que se encuentren bien. Vamos a comenzar con este en vivo, que es nuestro ya cuarto conversatorio de la VIEC de Colti. Es el tercero en el que vamos a estar compartiendo con ustedes su servidora, Mayela Martínez, y Manuel Galván, que somos parte del equipo docente de ambos proyectos y que hemos estado compartiendo con ustedes a lo largo del año. En esta ocasión vamos a conversar un poquito de estas posibilidades que existen de cuando vamos a estructurar algún texto, algún relato, cómo podemos pasar justo de estos datos o de ciertos conceptos a estos productos finales, por así decirlo, ¿no? Entonces, vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a estar un poquito de tiempo conversando, unos 40 minutos, para que se acomoden, nos acompañen y estemos conversando. Si tienen dudas, si tienen comentarios, si quieren traer algo a la conversación, con mucho gusto lo pueden colocar en los comentarios de esta publicación para que estemos también interactuando con ustedes. Así que, pues, muy bonita noche, bienvenidas, bienvenidos a este conversatorio que se llama De las ideas al texto, cómo convertir datos en relatos. Yo soy Mayela Martínez, soy parte del equipo cofundador de la Red Interdisciplinaria de Estudios de la Cultura. También soy parte del equipo docente, aunque actualmente no estoy participando tan activa en las clases, pero estamos por acá en la página de Facebook. Si ustedes son nuevos en la página, pues bueno, me presento, aquí estamos parte del equipo, y Manuel Galván, el doctor Manuel Galván. Mani, si quieres saludar. Hola, ¿cómo están? Soy Manuel Galván. Estaba yo compartiendo en mi red. Yo pertenezco a una asociación civil que se llama Yecolti. Y lo que hacemos en Yecolti es hacemos investigación social con grupos vulnerables, que son 4 grupos vulnerables que tienen que ver con cuidadores de enfermos terminales, violencia en adolescentes, violencia de género y problemáticas de la tercera edad. Y entonces en cada uno de ellos levantamos investigación social y a partir de estas investigaciones que nosotros conformamos, a partir de los resultados que hacemos, creamos proyectos de intervención. Y nuestra línea es crear publicaciones y talleres para estos grupos vulnerables. Entonces, en lugar de llegar y decir, aquí traigo el taller fabuloso para que ustedes lo vean, siempre lo que hacemos es llegar, conocer, escuchar, dialogar, y a partir de los resultados de estos diálogos, decidir cuáles son los proyectos, y ya que viene la intervención, pues tener una correlación directa con los actores sociales involucrados en la intervención. Y por ello, pues manejamos muchos datos. Para poder intervenir nosotros, intervenimos de dos maneras, como ya les decía. Intervenimos de una manera de talleres, de donde sacamos los temas de los talleres, como ya dije, pues de la investigación social. Pero también hacemos publicaciones. Y entonces tienen estrategias didácticas diferentes, los talleres a veces se combinan. Y de cuáles son las temáticas de las publicaciones, pues igual, las que obtenemos de los datos que nosotros sacamos. Entonces el dato, muy importante para nosotros, para la Asociación Civil Yecolte, muy importante. Y el dato que proviene directamente de las personas es fundamental. También hay un dato que puede venir de servicios oficiales, de instituciones, de academia, de otros investigadores, de otros centros de investigación. Pero en realidad, para nosotros, el dato más rico, cuando intervenimos, es el dato de la misma población sobre la cual vamos a intervenir. A veces hemos trabajado en foros de política pública, por ejemplo, cuidadores primarios, donde nos invitan, porque nuestra visión de datos directamente de las personas, pues refrescan un poco los ojos de los que deciden cuáles son las políticas públicas que van a utilizar para esos grupos vulnerables. Entonces se puede ver la relevancia de obtener el dato directamente de la población. A veces no es posible, a veces es costoso. Por ejemplo, nosotros vivimos a partir de donaciones que se hacen de gente que se inscribe a nuestros talleres o compra nuestras publicaciones, y es la manera como nosotros sobrevivimos para hacer estas intervenciones. Pero no siempre tenemos esa posibilidad o esa entrada, y entonces a veces tenemos que utilizar datos que ya existen, o muchas veces la naturaleza del dato provoca que las personas no tengamos el recurso para levantarlo como un censo o el INEGI tiene todas esas estadísticas, ¿no? Entonces nos referimos a esos datos oficiales.
Ahí ya oyo algo detrás, alguien que dice, pues sí, pero los datos oficiales no sirven. O, o aquellos que hoy en día ponen la frase famosa de yo tengo otros datos. Sin embargo, el decir yo tengo otros datos, es decir, esos datos oficiales pues, no son ciertos. ¿Pero qué puede hacer uno como ciudadano? Pues muy gramscianamente tiene que seguir creyendo en sus instituciones y son los que sirven para trabajar con ellos. Sin embargo, dato es todo aquello, toda aquella información que puede ser delimitada y que se refiere a algo. Entonces, que yo tenga, no sé, tengo 27 años de docencia, es un dato. O sea, ya está ruco, ¿no? Pues sí se ve en mi cabeza, en mi pelo. Que vemos 2 personas aquí, pues es un dato. Que estamos transmitiendo desde México, yo estoy en Chilangolandia y ahí está en Toluca, es otro dato. Entonces, el lenguaje, les guste o no a varios científicos sociales, es un intercambio de datos, algunos de ellos actualizables y otros fijos, como el mismo lenguaje, ¿no? Y tan es así que por eso una computadora hoy en día puede hablar. No es que formule el lenguaje en su cabeza, sino utiliza las letras, las palabras como dato, ceros y unos, o si son cuánticos, 0, 1 al mismo tiempo, y a partir de ello habla, opina, como el chat GTP, ¿no? Para el chat GTP ni siquiera lee los documentos. Uno le pone ahí, ¿quién fue el cantante más famoso en el 1968? Cantante famoso para el chat GTP o cualquier buscador de inteligencia artificial, lo vuelve un dato, lo vuelve un 0 y 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Entonces lo que hace es sale a la red y busca esa cadena de 0001, 0001 y jala todas las cadenas que tiene. Entonces ni siquiera está leyendo cantante famoso 68. Está buscando unas cadenas que los trae y muestra los resultados que encontró. Hace un resumen de esos 0001. Si es el Google, te pone las ligas donde están. Si es el chat GTP, parafrasea con una libertad que a veces es demasiado no seria. El otro día le digo al chat GTP, oye, ya van 3 faltas de ortografía que me escribes. ¿Qué estás enojado? Yo no puedo estar enojado porque soy una inteligencia artificial. Pondré mayor atención. Y otras 2 faltas de ortografía. Y le digo, oye, sigue habiendo faltas. Estaba escribiendo un ensayo sobre el acento y me ponía faltas de acentos. Hasta que al final me contestó, recuerda que al final de cuentas tú eres el que está buscando la información y tú eres el responsable de la información, no yo. Entonces hasta la inteligencia artificial se lava las manos y es no soy yo, eres tú, ¿no? Pero bueno, entonces tenemos datos por todos lados. Hay datos, por ejemplo, hoy tenemos el debate cuando veníamos en el coche con mi familia, si la luna es llena o no es llena. La única manera de saberlo pues, es meternos a un dato y que diga, hoy es luna llena o es casi luna llena el debate de si le faltaba o no le faltaba, ¿no? Entonces lo que tenemos son datos. El siglo XX se caracteriza porque ese dato es como un... Vamos a hablar del dato y ahorita entramos en un relato. El siglo XX se caracteriza por una situación de la acumulación del dato en información. Depende de qué autor lean, información en dato, dato en información. Quieren hacer una distinción en la cual los datos ordenados se vuelven información. Sí. O sea, Mayela en Toluca, yo en Tilangolandia. Es un dato, la información es qué nacionales son la Rieki y Yecolti. Ya será la información, ¿no? Porque transmiten en 2 lugares diferentes. Ya hay un nivel de lectura del dato. Y es algo muy importante, porque por eso dije todos esos datos que parecen, que pueden decir banales, ¿no? Somos 2, tengo tantos años, más banal, pero no me dio tiempo de cortar los cuadritos de mi camisa. Esos datos tienen que estar en algo. Y se ha hecho ese paradigma del dato es de algo, es compactarlos en información. Empezó ese paradigma que no se sabe el origen,
pero hoy en día se le adjudica a Goebbels sobre que el que tiene la información tiene el poder, ¿no? Entonces el que tiene los datos y construye la información es el que tiene el poder. Digo que se le adjudica a Goebbels porque la frase de la historia la escriben los que vencen, es antiquérrima, ¿no? Es pregriega. Entonces es lo mismo. Los que vencen agarran los datos y dicen, pues eran 5,000 y éramos 5 y les ganamos. Ya queda como la información. Entonces hay esa situación que durante mucho tiempo, mucho del siglo XX, se hablaba de que el dato, la información, significaba poder. Sin embargo, cuando viene el boom mediático, que es un poco los 50s, 60s, cuando la tele ya se vuelve parte de los discursos familiares y globales, el cine también, en la radio, el periódico. Y después cuando en los 90s empieza a aparecer esta cosa llamada Internet, empieza a cambiar ese paradigma. Y entonces el paradigma transmuta o deviene o se deconstruye, que vean que somos plurales con autores teóricos, en no, el poder no radica en tener el dato y la información. El poder radica en el que distribuye la información. Entonces, el que dice la información es aquel que tiene el poder sobre ella. Porque entonces yo puedo tener la información de que, pues que no eran 43 desaparecidos, sino eran 83 desaparecidos. Pero si nunca la digo, no tengo dónde distribuirla, ni una institución ni un medio oficial para divulgarla, no importa que la tenga. No tengo poder con esa información. Entonces, me construye el paradigma en esta situación de que es el que distribuye la información. Y lo hemos visto como táctica política, tanto en el mundo, pero pues más claro con Trump y con el PG, ¿no? Voto por voto, casilla por casilla, excepto cuando yo elijo que hago encuesta, ¿no? O Trump, ganamos, 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 no hay pruebas, pero todo el mundo sabe que ganamos. Y el que no lo sepa, pues yo vi debajo de una cabina telefónica 500 boletas hacia Biden, los dos, era 500, claro que yo gané. Entonces empieza a ser esa situación que de forma de tal manera que mientras en el paradigma anterior era bien relevante que la información surgiera de un dato corroborable por lo menos por alguna institución. Cuando lo importante del dato y la información es quién lo distribuye. Lo relevante ya no es, inclusive, el propio dato que lo sostiene. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos decir cosas como que pues que nadie tiene la culpa de la línea 12, ¿no? Los metros se caen. Entonces, mientras esa sea la que yo diga, como decía Murillo Karam con su frase toda cínica, la verdad histórica. Ahora que la dice Encinas, ¿no? Ahora es la verdad histórica, porque yo la digo. Esa verdad histórica a veces ya ni requiere de esos datos en este nuevo paradigma. Y entonces empezamos a ver un desliz en el cual ya los que conforman la información no son los que detentan el poder, sino son aquellos que la distribuyen. Entonces yo tengo dos amigas que trabajan en estadística en el gobierno del DF, y ellas no tienen el poder. Ellas proporcionan los datos y la información, y ya el gobierno de la Ciudad de México, DF, Chilangolandia, lo divulga, pues siempre rasurando a su conveniencia, ¿no? Es como los niños héroes, ¿no? Cuando yo era chiquito eran héroes, cuando yo era universitario eran unos borrachos. Hoy en día ya está su cultura popular porque el mundo es de los aventados como Juan Escutia, ¿no? Entonces la cultura popular llega y se aventó, no se aventó Juan Escutia. Ya hoy en día ya tengo más historiadores que dicen que no, pero pues los oficiales dicen que sí. O ya no sé, ahora que llegue mi hijo a esa parte del libro de texto, pues les diré, ¿no? Entonces, hoy en día, este poder se mueve hacia la distribución. Aquí ponemos una pausa.
Y vamos para atrás y... Antes de que hubiera la escritura, allá cuando los humanos no escribían, o la mayoría no escribía, y la escritura era algo privilegiado, porque no todos los egipcios podían leer los jeroglíficos, no todos los mayas podían leer los jeroglíficos mayas. Había una oralidad y que era sorprendente cómo se pasaba el conocimiento, y pues aquí nos podían hablar horas los antropólogos sobre cómo el concepto de cuándo sembrar, qué sembrar, de qué manera hacer los canales de siembra, cómo poner la semilla, cuánto hundirla, pues iba pasando, y muchas veces en una historia. Por ejemplo, las mujeres afganas se les enseñaba de chiquitas, supongo que sigue esa práctica en algún lugar de Afganistán, pero sobre todo en 1600, 1700 fue lo que me enseñaron a mí. Les enseñaban de chiquitas canciones, y entonces la canción, mientras iban tejiendo, cuando cambiaba la canción tenían que cambiar de tejido, cambiar de color, cambiar de figura, y entonces hacían tapetes que dependían de la canción. Entonces la información se sintetizaba en una canción, ellas repetían la canción, y ustedes me dirán, bueno, pero es que no les salían a todos iguales. No, pero sí podemos reconocer un estilo baluch de un tapete, solo yo me entendí, pero bueno, que aunque tiene el mismo estilo, tiene la particularidad hasta la que va cantando. Porque si oímos a Luis Miguel con sus boleros, pues no suenan igual que cuando los cantaban los boleros originales, ¿no? Tienen su toque y su estilo, pero sigue siendo el mismo bolero. Entonces la información se pasaba en cantos, en pláticas, en educación oral. Algunos lingüistas tenían hasta las ideas locas de que iba creciendo el lenguaje por sílabas, pero después se demostró que no era así, porque en muchas regiones. Pero lo que mucho servía para construcciones morales, las cosas tan abstractas como el portarse bien, perdón, era el relato, la historia, la fábula, el cuento que prohibía el incesto, o que lo señalaba, o que contaba la historia de la traición de la madre hacia el hijo por el padrastro, que pues se sigue viendo hoy en el alarma y la señorita Laura, ¿no? O sea, agarraba situaciones de vida y las mitificaba para externarlas. Tan es así que estructuralistas, que a mucha gente le gusta que compare yo los textos orales y lo escrito con los estructuralistas, pero ahí están y hablaban de eso. Prop, por ejemplo, agarra todos los cuentos rusos y les encuentra una estructura muy similar. Es igualita a la de Shrek. O sea, hay una princesa, se la roba el mal, el reino hace un concurso, llega el príncipe, que en este caso es Shrek, le dan la gesta de irla a salvar, va y vence al mal, y de regreso le roban a la princesa, o la espada o el arma, de regreso se la roban, y luego llega a demandar en el rey que él fue el que la salvó, y ahí varía algunos si se la dan, otros no se la dan. La princesa, no piensen mal de la historia. Entonces, todos los cuentos rusos están bajo esa misma estructura. Nada más van cambiando como ciertas situaciones morales. A veces Duda decide utilizar la espada del mal, como el anillo, por ejemplo, en The Ring. Pues que el anillo es malo, ¿no? Pero al final de cuentas, pues es curioso porque Tolkien es fabuloso, ¿no? El anillo es malo, pero le sirve al bien para destruir al mal. Entonces son esos juegos, ¿no? Que van agarrando las estructuras y que y utilizan la información dentro de ellas. Y poco a poco, adelante un poco así, a lo que estábamos hablando, empieza a haber algunos autores lo llaman la desconfianza de los hippies. Por ahí de 60, 70, y pues también tiene que ver con pues, un poco de las olas comunistas y anarquistas y todo eso. Se empieza a dudar de las instituciones. ¿Y qué pasaba con la duda de las instituciones? Bueno, Lisette, compartan ya que están aquí con nosotros. ¿Qué pasaba con las instituciones? Se empezaba a dudar de ellas. ¿Y qué se empezaba a creer más?
en los relatos que se escuchaban en la calle. Me lo dijo mi tía. Y mi tía no tiene intereses, ¿no? Entonces, pues sí, los aliens de Maussan. Sí vieron que Maussan hizo un unboxing, ¿no? Fue al Senado y hizo el unboxing de los extraterrestres. Y y bueno, ya salieron 20,000 cosas de que son robadas. Pero bueno, esa situación en la cual es el relato, como ya había dicho, por eso sí, nos fuimos para adelante. Como ya la distribución de la información es más relevante que inclusive los hechos de la misma información, pues empieza otra vez a causar una fuerza el relato sin sustento, que se vuelve una manera de presentar la información. Entonces ciertos influencers lo dicen, debe ser cierto. ¿Por qué? Porque no están censurados por el gobierno. Entonces, a mí me detesta de las fiestas, porque de repente dice, es que leí que las mujeres mexicanas son todas machistas. Y le pregunto, ¿y dónde lo leíste? Ah, pues lo leí. ¿Dónde? Pues salió en mi Face. ¿Y quién lo decía en tu Face? Pues lo copié. ¿De quién lo copiaste? Pues ni lo conozco, pero salió en el Face de mi amigo. Pues mi amigo es copiable. Entonces ya no importa ni la fuente, ¿no? Salió bonito el emoticon, tenía un color bonito de fondo y un font agradable. Ya se vuelve un relato y empieza a adquirir poder. Entonces podemos ver que los relatos, desde los orígenes civilizatorios, tienen una relevancia bien importante dentro de la historia de la humanidad, con memoria histórica, como memoria inclusive hasta laboral, o cultural, o moral, y hoy en día con merequetengue de que la información es más importante distribuirla que guardarla, empieza a tener mucha voz los relatos. Y empieza todo a evolucionar en que lo que tenemos es un cúmulo de datos que no dicen nada si solo los presentamos. O hacemos un meme con ellos, ¿no? Hacemos un meme con ellos, pero es un dato. Y ese dato, gracias Néstor, ese dato que esté de ese meme se vuelve hasta verdadero, ¿no? O sea, la Tierra es plana. Ahí está un meme que lo dice. Y si yo me asomo, se mueve el sol. Y todos salgan, a ver, díganme, ¿quién no se mueve el sol? Hay de esos concursos de internet, porque tengo que referirme a lo que mucha gente consume. Dice, llegan 3 amigos a un hotel y el señor les dice que el cuarto cuesta 30. Y entonces cada uno paga 10. Y entonces van al cuarto. Y el dueño del hotel dice, ay, les cobré mucho. Entonces llama al bellboy, ¿no? Y le dice, ¿sabes qué? Vamos a regresarle a cada uno de ellos. Son 5 pesos. O sea, como si el cuarto costara, en lugar de 30, 25. Entonces te doy 5 pesos, llévaselos de regreso. Y el bellboy como que dice, bueno, pues yo creo que tengo que trabajar de más, y se vuela 2. Y regresando les da 1 a cada uno. Y entonces, cada uno pagó 10 pesos. Y le regresaron 1 peso. Entonces cada uno pagó 9 pesos. Y 9 por 3 son 27. Y 2 que se quedó el bellboy son 29. ¿Dónde está el peso que falta? Esta es la lógica, ¿no? Que uno pagó 10, el bellboy le regresó 1, es que uno pagó 9. Y entonces 9 por 3 son 27. 2 se quedó el bellboy. 27 y 2 son 29. Matemáticas. ¿Dónde quedó el peso faltante? Misterio sin resolver. Teoría de la conspiración. Va a ser un unboxing Maussan para mostrar el peso perdido. No, aquí lo que está pasando, ahí luego si escriben un curso mío, les doy la solución. Pero lo que está pasando es que estoy ordenando los datos de tal manera que parece que son lógicos. Pero en esa lógica, yo estoy acomodando la información y la manera como la distribuyo, creo la incertidumbre en el otro. Pues creo un relato, ¿no? Llegan 3 personas a un hotel, el bellboy se friega 2 pesos, el hotel es buena onda y les regresa 5. Ellos quedan felices y el bellboy se queda con 2. Pero la conspiración del peso perdido, ¿no? Porque 10 menos 1 es 9, 9 por 3 es 27 y 2 robados son 29. Ya les digo, si escriben un curso mío les doy la resolución. No, ahí está en internet, si quieren, no pasa nada. Pero es eso. Yo ordeno la información de tal manera
que hasta crea la duda, ¿no? Pues porque todo el mundo me está siguiendo con lo que estoy diciendo. Son matemáticas y 9 por 3 es 27, ¿sí? Y 27 y 2 es 29. Y ellos pagan 30. Entonces empieza a pasar eso. Cuando la información era más ligada al dato, dependías mucho de la oficialidad, que claro, que puedo decir, pues la corrupción de la oficialidad, pero había como una manera más cercana. Cuando empieza a difuminarse el poder y el poder va ligado con cómo se distribuye y el relato crea más fuerza, el relato de cualquier estilo, pues se pueden dar estos movimientos que son conspiraciones, como que dije. Todas las pruebas perceptuales nos dicen que la Tierra es plana. Todas. Todas. Se mueve el sol, se mueve la luna. Yo me asomo y ya queda muy lejos el barquito y por eso ya no lo veo en el mar. Me subo al avión y no veo la curvatura de la Tierra. El que saltó de Red Bull, de la estratosfera, pues se ve el ojo de pescado en la cámara, ¿no? Entonces, pues, claro, el ojo de pescado, que es ese tipo de lente, para que se viera todo donde saltaba. Pero pues por eso está circular la Tierra. O sea, no puedo ordenar esta información. Y le puedo hacer un relato hasta de conspiración. Y eso se basa en las conspiraciones que suenan. En una reunión del otro día, mientras hablaba un cuate de... Es que vi como 2 documentales donde decían que tal vez Michael Jackson solo era muy cariñoso. Entonces dije, entonces no era pederasta. Pues era un artista tan bueno que me queda la duda. Entonces esos 2 artículos, que han sido 2 memes, o sea, ni siquiera es que leyó una investigación, volvieron que estuviera la duda de un hecho hasta en juzgado, ¿no? Y entonces, compañeros, camaradas, colegas, ciudadanos, nos están llevando al mandado porque utilizan los datos en relatos y es más importante lo que dice la gente que una argumentación sostenida sobre lo que va o no a informar y a difundir con seriedad a alguien. Y eso es muy relevante. Es muy relevante porque estamos perdiendo la noción. Y la estamos perdiendo porque después en las academias, que a veces son muy viejas las academias, y por eso es bueno que se acerquen a academias jóvenes como la nuestra, o academias hiper jóvenes como la de ellos. Bueno, la mía Roque, la de ellos es joven. ¿Para qué? Para que se plantee cómo podemos nosotros utilizar esos datos en algo que sea, pues más, bueno, yo siempre digo a mis alumnos, yo les enseño a usar la espada y les digo que lo usen para lo moral, lo justo, lo equitativo, lo cordial, lo comunitario. Ya, si ustedes lo agarran para volverse lo opresivo, lo sumisivo, lo capitalista, lo desigualitario y lo justificable de violencia, pues bueno, seguiré haciéndolo y cambiaré a 3-4, ¿no? Pero yo creo que lo importante es que nos enseña mucho en la academia esta parte de saca tus datos y ahora qué hago con ellos. ¿Cuánto igual, O sea, sácate unas encuestas. Ahí voy y me saco mis encuestas. ¿Y ahora? Pues ahí pongo mis graficotas, ¿no? Ahora en el Canvas, pues ya está. Puedo poner emoticons según estuvo grande o chico el porcentaje. ¿Y qué me dicen? Nada. Hola, Néstor. ¿Dónde estaba Néstor? Pues aquí Sebastián. Aquí, no, a ti. Sí, sí, perdón. Justo para antes de pasar a eso, agregar acá, ¿no? Un comentario que nos dice, ¿no? Si los relatos son solo más que historias ficticias, yo creo que serían más los mitos, ¿no? Que es lo que estamos, o lo que estás acá poniendo en la mesa. Pero justo me hiciste acordarme de un antropólogo haitiano estadounidense que se llama Michel Trulot. Y Trulot justo es lo que plantea, ¿no? Hay uno de sus libros más conocidos, que es el Silenciando el pasado, hace una contraposición entre history, o sea, la palabra history y la palabra story, ¿no? Y dice la distinción entre la historia como una disciplina, ¿no? Un campo de la ciencia social que tiene este velo de la verdad histórica que tú decías, en el que se va construyendo la verdad universal, ¿no? Desde una perspectiva occidental, en el cual los vencedores son quienes difunden, distribuyen esta historia de manera oficial a través de las escuelas, las universidades, forman y formamos a los cientistas sociales,
y los vencidos quedan fuera de esta perspectiva, ¿no? Y hasta hay que, algo, ajá, hasta que vencen. hasta que vencen, sí. Y lo que Trulot, de hecho, es muy crítico, ¿no? Tanto del lado positivista en esta cuestión de el mito de la gran verdad, pero también va mucho en contra de los constructivistas de irnos tanto al story, ¿no? Como estas múltiples historias que quitan el velo de poder que tiene la verdad, ¿no? Como esta verdad establecida. Entonces dice, no, hay que tener como estos dos puntos, ¿no? Claro. De contraposición para contrastarlos y decir, aquí sucede algo, ¿no? Aquí está pasando algo y hay que cuestionarlo, ¿no? Y es interesante porque este peso lapidario positivista que tiene que ver con lo que nos pregunta la Organización Estudiantil de Antropología. ¿Los relatos son de historia ficticia? No, el relato es una manera de ordenar la información para narrarla con un sentido específico. El sentido específico puede ser crear una historia ficticia, crear un mito, crear un discurso revolucionario. No necesariamente es para una historia ficticia. El relato es una manera de ordenar la información para narrarla. Y qué bueno que nos pregunte esa Organización Estudiantil de Antropología, porque sería el tercer nivel. Tenemos un nivel de dato. Tenemos un nivel en el cual algo queremos decir de ese dato, que es ya cuando pasamos a la información de ese dato. Y tenemos un tercer nivel en el cómo lo ordeno para crear una narración que le diga al otro. Me pasa mucho a mis estudiantes. Yo siempre les pregunto. Yo soy detestado y amado, ¿no? Por muchos lados. Y esta pregunta es una de las que me detestan o me aman. Bueno, ¿qué le quieres decir al que te va a leer? No, pues le quiero mostrar los datos. Oh, bueno, ok, entonces pues crea un repositorio en un drive y pásale una liga y pues que los vea. No, pero entonces no se va a dar cuenta. Ah, entonces le quieres decir algo. Uh -huh. Es que con verlos es obvio. ¡Pum! Bomba. No. Jaime y Barbie. Hoy en día. Jaime y Barbie, ¿no? No porque yo lo lea, yo lo vea, quiere decir que el otro lo lea. Por eso necesito esta construcción narrativa, o hacerla relato, para dos cosas. Somos animalitos, ¿eh? Y el que piense que somos superiores porque no somos animales, pues bueno, cuando vaya al baño, acuérdese de mí. Pues somos animalitos, ¿no? Que vayamos al baño en un lugar no quiere decir que no tengamos funciones biológicas. Y entonces, si no nos cuentan la información de manera que nos lleven a algo, yo empiezo a desvariar. Uh -huh. Y entonces, no me dejarán mentir, no pasé en la clase de Mariela ni de Gustavo, pasé en otras, en las cuales el profesor de repente habla y dice, esto dice este antropólogo, que era haitiano norteamericano, Haitiano estadounidense. Uh -huh. haitiano estadounidense. Pues miren, haitiano estadounidense, y entonces yo me quedé, haitiano norteamericano, ¿viviría en Haití o viviría en Norteamérica? Y ya con ese pensamiento, ya no oí lo demás que dijo Mariela. Uh -huh. Entonces, cuando vuelvo a oír, siguiente, y él nos demuestra que la verdad histórica, como dijo Manuel, entonces ese autor hablaba de Murillo Karam, porque Manuel habló de la verdad histórica de Murillo Karam, demasiado ese Murillo Karam, cómo estaba cansado, y los muertos y los pobres papás. Y ya seguí sin escuchar a Mayela otra vez, y de repente Mayela acaba y dice, tiene esta conectividad bajo este positivismo. Sí, positivista es lo peor que le pasó a la humanidad. Entonces, al no tener esta relatoría que le cause el interés a todos, o a la mayoría, nunca a todos, a una mayoría, sobre todo interesada en el tema, se puede uno perder. Entonces, el puro dato es una playa de arena. Yo puedo ver una cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa, y ahí está donde está el peso perdido del hotel, ¿no? Uh -huh. La información me permite a mí de repente oír cachos de información y decir, claro, como lo vi ahorita en la tele. ¿O por qué les dirán norteamericanos en lugar de americanos? ¿Será Mayela? Entonces, la información, yo lo refiero como que deja ventanas abiertas, donde mucha gente, pues llega. Luego veo en el salón a los que dan clases, pues son aquellos que te están dando cuenta que te están viendo y te están tomando el apunte y no tienen la menor idea de qué estamos hablando, ¿no? Tienen el dato, tienen la información y no saben ni de qué se habla. Entonces tiene uno que hacerlo con un relato. Y por eso yo siempre he dicho que dar clases o dar presentaciones o presentar proyectos exitosos o vender un producto
Siempre tiene que ser showman, showwoman, show day. Tiene que serlo, porque entonces, si la gente se clava con lo que estás diciendo, es como una buena película. O sea, nadie vuela. Pero cuando estás viendo al Hombre Araña, no estás pensando, nadie vuela. Y te plantea muy bien, llegas a la catarsis de que el Hombre Araña vuela, de que la tecnología de Iron Man pues existe, ¿no? Y accesible. Un millonario que nada más saca un soplete y la hace, ¿no? Banda colateral que son carísimas y la hace ahí en su sala, ¿no? Pero no hay problema. El Golem, la historia del Golem fabulosa, que de repente un rabino malo crea con lodo un monstruo y en la noche el mal le da vida. Está tan bueno el relato que dices, a ver, ¿cómo de lodo a alguien le da vida? Ah, bueno, pero le dieron vida con el lodo. Entonces, si está bien contado, uno empieza a agarrar todas sus estructuras y se cree que la Tierra es plana. Insisto, alguien con su percepción, demuéstreme, con su percepción, demuéstreme que la Tierra no es plana, ¿no? Dios dice, yo creo que los relatos más bien serían datos, opiniones, que solo los limita a la visión y experiencia del individuo. Pues para llamarlo un dato hay que indagar la realidad de afuera. Por eso empezamos diciendo, un dato es un reflejo de algo de la realidad. Un dato numérico, un dato perceptual. Sí, es un reflejo, una limitación de algo. Que hay dos personas. Los dos somos mujeres. No, cuando empieza ya a haber información. Pero después empieza el relato. Entonces el problema es el debate que he tenido durante un mes. La banalización del relato, como que, es que quieres hacer una de Pixar. Cuando no, los grandes dictadores convencen con sus relatos a sus votantes, a sus seguidores. Oigan, ese vato que convenció a esas familias de envenenarse, porque al morirse se iban a subir al cometa que iba pasando, tuvo que haber tirado un relato grueso. Ahora le estoy pidiendo a alguien que le dé a su hijo veneno y que está seguro del relato que le están diciendo, de que se va a ir en un cometa a un mejor lugar, sin pruebas. Capaz sí se fueron. Yo creo que no, pero ni ustedes ni yo lo podemos saber, ¿no? Bueno, que están sus cuerpos envenenados. Bueno, ya no están ni aquí, pero están sus cenizas, ¿no? Entonces es lo relevante de los relatos. Yo lo tengo que crear como un relato para que la gente mantenga la atención. Perdón. La gente mantenga la atención y logre establecer algo muy cercano al punto que quiero decir en la difusión. Por eso está tan de moda el storytelling. Este producto lo vuelvo un cuento y te convenzo que debes de tenerlo y cambiarlo, algo nuevo, aunque la única variación sean 15,000 pesos y un píxel más, ¿no? Entonces, quiero que votes por mí y quiero que el director sepa, los datos que me salieron de las ventas de este semestre están de la burger. Pero yo los puedo relatar de manera que sean áreas de oportunidad. Así como los errores del libro de texto, ¿no? Que me pareció fabuloso, como decía ese cuate. Todos esos errores que ya vieron ustedes son áreas de oportunidad de donde mejorar. Está haciendo un relato. Lo hacen los políticos, lo hacen los CEOs, lo hacen los administrativos, lo hacen los investigadores sociales. Los buenos papers son porque le captan la atención al editor. Y entonces dice, esto está bien interesante, ¿no? Pues qué datototes, ¿no? Me encanta que por el planeta ecológico, una hoja así, para decirme, hubo 15 mujeres y 20 hombres. Chido. Y el dato no dice mucho. Entonces, no sé si me puedes dejar compartir pantalla, Amaye. Sí, acá abajito, donde estamos, te debe de aparecer una barrita. Mira, yo voy a dejar de compartir. Y te debe aparecer una opción que dice presentar. Es que el comentario de alguien está encima y no puedo. Lo quito. Tampoco aparece. Aparece un cuadradito. Aquí hay 3 puntitos. Eliminar escenario. Acá está presentar. Nada más abajo. Con 2 monitores. Donde te dice compartir pantalla, es hasta abajo y ahí eliges la pantalla que quieres colocar. Es que dice compartir pantalla. Y quiero... No me aparece la que quiero compartir.
¿Cómo le hacemos? Pues si quieres seguimos y me lo pasas por WhatsApp y yo lo pongo. Está muy, muy Tengo las imágenes, entonces voy a solucionarlo. A ver, mientras seguimos hablando. Entonces hay esta situación bajo la cual, si yo no construyo esto como un relato, lo que va a pasar es que la gente dirán, estás exagerando, Manuel, si está un ponente hablando, o está el CEO, o está el director hablando, le van a poner atención. Y les digo, pues no han ido a una junta, ¿no? O sea, si en el examen profesional ponen atención. En el examen profesional es así de decir, que pase yo, que pase yo, que pase yo, que pase yo, que pase yo. Entonces, pues el relato es bien importante. Sí, y justo nos están preguntando, nos dice Jonathan, dice, saludos, en principio el dato es objetivo y el relato subjetivo, ¿cómo armonizar tales condiciones? Perfecto. Bueno, primero pues te invito a mi curso, te digo cómo lo hago, pero el dato es objetivo siempre en términos gramscianos, ligado con una organización de poder. Ahí empezamos, Jonathan, y pues tenemos que empezar ahí, porque si no, no hay dato objetivo, ¿no? O sea, los datos son un cúmulo de cosas que cualquiera puede decidir si es objetivo o es subjetivo. Pero si viene de un lugar con una fuente fidedigna, dentro de una sociedad y una organización, el dato es objetivo. Cuando tú dices el relato es subjetivo, tú estás suponiendo que el relato es algo. Cuando el relato, como ya lo dije, es la manera como yo voy a ordenar la información. Entonces no es subjetivo, sino en la medida que yo pueda ordenar la información, en esa medida yo voy a poder relatar la objetividad que pretendo. ¿Sí? El relato no es subjetivo, el relato es una manera de ordenar. Y ahorita que yo pueda presentar esta información, si es que la puedo presentar, si no, pues nada más me creerán y voy a dar un curso al respecto y pues podrán ir y tomarlo, pero el relato no es subjetivo. El relato es subjetivo cuando es mítico. El relato es subjetivo cuando es conspiración. Las conspiraciones y los mitos, a ver, antropóloga, ¿se basan en datos subjetivos o no? ¿Tienen datos objetivos los mitos o no los tienen? Pues yo considero, o sea, sí, o sea, los mitos tienen ciertos datos subjetivos en tanto que están construidos dentro de un campo cultural específico, pero se convierten en un discurso objetivo en tanto que establecen una creencia general que va a guiar a esa cultura en específico. Entonces, el mismo mito tiene algo de dato. Claro. Entonces, si Zeus tal vez no lo puedo yo aparecer a Zeus, ¿no? O Afrodita. Sin embargo, son arquetipos representativos de ideas que se basan en padres celosos. Entonces, el dato objetivo es que hay padres celosos. Sí, aunque Artemisa no era su hija. No importa, que hay padres celosos. Entonces yo hago un mito de qué hacen los padres celosos. O hijos enamorados de su mamá. No, eso solo pasa en los mitos griegos. Pues no es cierto, ¿no? O sea, hasta vemos incestos. Entonces hay datos y son objetivos. Ahora, ¿cómo se relativizan? Con un discurso mediático. ¿Qué quiere decir eso? Que ese discurso mediático lo que va a hacer es que te estoy contando un mito. Entonces no me debo de creer todo, pero tal vez la moraleja sí. Te estoy contando ahora una tesis. Entonces, pues, debe de estar bien argumentado y que quiere decir algo. Entonces lo leo así. Dependiendo de la construcción de la estructura, es como yo voy a acercarme a esta relación de dato. Y el relato lo que me permite es entenderlo. A ver, María. Dime. Te los voy a pasar por WhatsApp porque son imágenes, ¿no? Sí. Y entonces, no nos las pongo. Perfecto. Perdón por las fallas técnicas, pero no me está bien esta. Aquí mientras las voy descargando, acá también. Está bien padre mi falta de conocimiento por esto. Ya los perdí en el relato, yo ya los tenía. Ya eran míos. Y ahora con esto de, no puedo, no supe, ¿cómo le hago? Me voy para acá, me voy para allá, ya no les hablo viendo porque estoy tratando de solucionarlo. Ya los perdí.
Y no he cambiado su objetivo. Pero vieron cómo al romper el relato, de repente, pues ya. Pues ahí, pobre Manuel. Es que ya está viejito, por eso no sabe usar el. ¿Qué cosa esto? El StreamYard. Entonces, tengan cuidado con eso. Esa es la ventaja del relato, por eso no es una cuestión subjetiva. Se ha tipificado como subjetivo, ajá, por una situación de como que es que si lo haces un relato, ya estás mintiendo, o ya es chafa, o ya dejas de ser objetivo, como nos decía el compañero anterior. Pero ahorita entro en lo que nos dice Lisette. Y no, el relato, históricamente y estructuralmente, es como se ordena una narración para decir algo. Algo nos quiere decir Macbeth. Yo solo me acuerdo. Me acuerdo de mi clase de secundaria que nos lo mandaron a leer. Y yo llegué diciendo, le dije a la maestra, dice, ¿qué les pareció el libro? Ay, maestra, yo no me puedo limpiar la sangre de mis manos. Ay, Manuel, no les pregunté si leyeron de la alarma o si vieron la película de terror. Y yo dije, pues, Macbeth, no me puedo limpiar la sangre. Es una parte importante del libro. No supe relatarlo. Y no hubo subjetividad. Hubo falta de canalización. Ya Mariela me nos va a mostrar hasta su calendario. No. De hecho, creo que igual Hariri, hablando en Sapiens sobre el paso del relato a la construcción de comunidades alrededor de la historia. Creo que incluso llega a afirmar que lo que nos permitió dar el paso de nómadas a solitarios a sedentarios comunitarios es esta capacidad de contar historias. De contar historias que dijeran algo. El relato me va a ayudar, ¿de acuerdo, Lisette? Y el relato lo que me va a ayudar es a qué quiero decir. La frase por la que me detestan mis alumnos. No, entonces ya llegaron por fin las imágenes. ¿Me puedes quitar el comentario nada más para que la vea complicado? Ahí. ¿Se puede quitar la banda de abajo? Bueno, no importa. Si es que sí es importante quitar la banda de abajo. Si no, se las leo yo. Ahí está. Perfecto. Dato. La SSNSP dice que en 2022, 198 feminicidios en el Estado de México. Medio se vuelve información por el puño que le pongo. Pero es un dato. La SSNSP dice 198 en el Estado de México. La siguiente, por favor, Mayela. En cambio, hay 1.523 suicidios en el Estado de México en el mismo año. Entonces hay más suicidios que feminicidios. Feminicidios hay 198, no llega a 200. Y aunque sí cubre un poco más del 10% de los suicidios, pues se suicidan más las mujeres que las matan los feminicidas, ¿no? Dato. No, como dato, ya ahí estás diciendo algo. No, ahí cuando agarro el dato y supongo que porque esté el dato quiero decir algo, el ponerlo con una foto, con un font, ya lo hago información, pero no lo hago un relato, ¿ok? Y entonces, ¿qué pasa? Mayela podría decir con la otra imagen, pero bueno, podría decir, ay, pues si hay un buen de suicidios en el Estado de México, ya vive en el Estado de México, ¿no? Ay, cómo nos automatamos. Ahora sí, siguiente diapositiva. O puede decir, esas mujeres, qué triste. Como esa información se puede ir para cualquier lado, Mayela, con este dato ordenado en cierta información. El INEGI, en 2022, cuando uno abre la de funciones, hay una columna que dice eventos de intención no determinada. Y allá en 1280. Entonces tiene eventos de intención no determinada por 1280. Son los 198 feminicidios, un chorral de suicidios, y creo que nos faltó la de homicidios, Mayela, que era la que seguía de los feminicidios, que son 4.256 homicidios. ¿Ok? Entonces, matan a 4.000, se suicidan 1.500, pero tenemos 1.200 que pues no se determinó la intención, si la querían matar por mujer, si la mataron, si fue accidente. Ahí la pongo en la columna. Datos numéricos. No dicen nada. Solo dicen el dato. Como decía el otro compañero, no me aprendí sus nombres, pero es objetivo. Ahí está el dato objetivo. ¿De dónde salió? Ahí está la fuente. El INEGI y la SSNP. ¿Sí? ¿Cómo armonizar? 3 veces. Ahorita las armonizamos. La que sigue, Mayela. Entonces viene el ONU Mujeres y el 1DC, y entonces dice, muchos asesinatos por razones de género
no se identifican ni se contabilizan. Entonces sucede que 4 de cada 10 mujeres, homicidios de mujeres en el mundo, siguen sin clasificarse. O sea, 4 de cada 10 mujeres que sufren de homicidio no se clasifican. Entonces, aquí hay otro dato. Ya tengo 1, 2, 3, 4, 5 datos. Ustedes pueden empezar a hacer las conexiones que quieran. Ay, capaz si no se clasifican los suicidios. O esa que dijo Manuel, capaz es esta. Entonces, ¿qué le está pasando? Pero eso lo hago a propósito. ¿Tanto dato? Pues ya no se sabe cuál es el importante, Mayela, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Pues Mayela decide, ¿no? Mayela decide con cuál se queda. ¿Con cuál te quedaste, Mayela, de todos estos datos? Así es rápido. Con el silencio, porque no tiene el micrófono abierto. Con eso se quedó. Con el de datos no determinados. Ahí está, con Mayela Leya. Ahora lo he llamado el homicidio. Los datos, con fuente oficial, objetiva. Y entonces otro pudo decir los homicidios están gruesos. O los suicidios están gruesos. Pero estos son datos numéricos. La famosa y gran, que hay muchos que les encantan. Por ahí yo tengo alumnillos, alumnillas, que les encantan los números, ¿no? Pero hay otros que les encantan los conceptos. Entonces, siguiente diapositiva. ¿Ok? Ahí están los homicidios. Mira. Entonces, ahora la PGR y la Fiscalía definen cómo deben ellos de saber qué hacer con un homicidio para ver si es feminicidio. O sea, aquí hay el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos que son cómo debe de empezar la investigación. Entonces, hay que identificar a la víctima. Hay que determinar las causas. Hay que distinguir si fue muerte natural, muerte accidental, suicidio o homicidio. Esto lo dice ya la PGR en su protocolo. Es conceptual, porque es un concepto, no es un dato, no tiene 15, 20, sino es un concepto. El que sigue, Maye. Y con fuente oficial. Entonces no estoy inventando cosas. Estoy utilizando datos oficiales. Y entonces aquí dice, se presenta una de las siguientes circunstancias para que se llame feminicidio. Lo dice la misma PGR y la Fiscalía en su protocolo. Entonces tiene que haber que haya existido entre el agresor y la víctima una relación de parentesco, que haya un agresor con la víctima, que la víctima haya infringido lesiones cuando era informante o degradantes, que hubo amenazas, que hubo acoso, que el cuerpo de la víctima fue expuesto. Entonces, si se presentan estas, yo tengo que ver las anteriores y no dejarlo de lado. La que sigue, Mayela. Entonces lo que necesito es una estructura narrativa para presentar la información. Y aquí es donde, ¿cómo se llama nuestro amigo que dice que es subjetiva? Jonathan. Jonathan. ¿Dónde está lo subjetivo aquí? Bad place empieza en un mal lugar, como presento yo los datos. Luego lo elevo a una cúspide que se llama el pride, el orgullo. Luego del orgullo viene la caída. Y luego de la caída llego a un peor lugar. Entonces es una estructura narrativa de relato esta. Tengo varias, hay varias. Hay muchas. Pero hay las más usuales que se utilizan, ¿no? Entonces, el puro dato, sea numérico o sea conceptual, pues hay a ver si me acuerdo, pues eran 7, eran 8, tenía que ser con el contexto, tenía que ser con el contexto. ¿Cuántas se suicidaban? Hace rato me lo dijeron. El puro dato se pierde. En cambio, si yo meto una estructura narrativa, que es volverlo relato, entonces aquí es donde no importa lo subjetivo. Jonathan, creo que se llamaba mañana. Así es. No importa si es lo subjetivo, porque es una propuesta de estructura narrativa. Empiezas en el bad place, llegas al pride, llega el fall y viene el worst place. Y estas formulitas narrativas, hay muchas. Solo vamos cuando lo ordenamos de manera narrativa. Hacemos el relato. En el 2022, 198 feminicidios se reportaron en el Estado de México. Existen causas contextuales que son las que determinan si el feminicidio es o no feminicidio. Por lo tanto, tengo yo que estudiar el contexto para poderlo catalogar como si esto que pasó puede caer o no dentro de feminicidio. Pero es muy importante que la ONU ya ha registrado que 4 de cada 10 homicidios de mujeres no se clasifican. Entonces, los puntos de clasificación que acabamos de ver, en 4 de cada 10 de ellos no se llevan a cabo. Entonces hay como una velo de incertidumbre en ellos. ¿Por qué? Porque en lugar de ver el contexto, sencillamente quedan en una inclasificación.
Y bueno, el INEGI tiene un número de clasificación que le llama eventos de intención no determinada. Y son 1280 en el Estado de México en el 22. Entonces yo agarro la fórmula de lo que acabo de argumentar. Se requiere del contexto para saber si fue feminicidio. Ok, la ONU me dice, ONU Mujeres me dice, 4 de cada 10 no se cataloga. Y tengo una columna del INEGI que dice que hay eventos que no son determinados. Entonces yo hago una pequeña fórmula. 4 de cada 1280, la que sigue mañana, me lleva a que hay una posibilidad de 512 feminicidios sin reportar. De 198, que es el mayor número de feminicidios en la República Mexicana, hay la posibilidad, por la contextualización de los feminicidios y por esta parte en la cual hay una intención de lo no determinado, una intención no determinada, 512 podrían ser también feminicidios. Y 590 son los feminicidios a nivel nacional. Entonces eso quiere decir que estos 198 se podrían volver 600 y tantos o hasta 700 feminicidios si es que todos el contexto lo resuelve, ¿no? Podemos ir a la mitad, entonces 256 más 198 son 700, siguen siendo más que los nacionales. Entonces, ¿qué sigue? Legislar no es actuar, porque tenemos la legislación que ya dice cómo debe de proceder una contextualización para que un homicidio caiga en feminicidio, pero tenemos una columna de eventos de intención no determinada que no clasificamos y la ONU Mujeres ya nos establece que por lo menos 4 de cada 10 no suceden. Y al poner la fórmula resulta que aunque ya nos sonaban muchos, 198 al año, pues cuando ya hablamos de 600 o 700, pues hablamos de un problema que no se está atendiendo con los mismos números de las autoridades. ¿Vieron la diferencia? Bueno, esa es otra. Ya no. Ahí acaba. ¿Vieron la diferencia? Cuando puse los datos, solo hablé de dato. Cuando ya lo metí en regresamos a la fórmula de la estructura narrativa, para atrás. Ahí está. Cuando lo puse en la fórmula del relato, ya tiene una intención, que es que legislar no es actuar. ¿Cuál es el lugar malo? El número de feminicidios. ¿Cuál es el orgullo? Que ya tenemos un protocolo para identificar si son feminicidios, perdón. ¿Por qué cae? Porque la misma ONU Mujeres nos dice que en el mundo 4 de cada 10 no se tipifican. Entonces llegamos a un peor lugar. Entonces puede que sean más de las que nos están reportando. ¿Vieron cómo entonces ya no hablé de son muchas, son pocas? ¿De cuál te acuerdas, Mayela? ¿Cuál me salió mejor la fotito? No, ya tengo una intención de llegar a un lugar. ¿Y qué me ayuda para llegar a ese lugar? El relato de la estructura narrativa. Entonces, por eso, Jonathan, no es subjetivo el relato. Sí, porque el relato lo único que es esta estructura narrativa que ordena la información con un objetivo específico. De todas las que vimos, yo escogí algunas para que me sirviera de lugar malo, el orgullo, la caída del orgullo y llegar a un lugar peor. Que como ya lo dije, es el número excesivo de feminicidios. Tenemos un protocolo que ya los determina, pero 4 de cada 10 no son determinados. Y saco la fórmula de lo que registran como no determinados, pues tenemos más del doble de lo que nos están diciendo. Entonces, por eso llegamos al worst place. ¿Qué opinas, Mayela? Sí, justo creo que es lo más importante, ¿no? No solamente tener el dato, que era lo que tú decías, uno cree que porque ya hizo la investigación, aunque sea documental o de campo, y ya recabó los datos, los presenta y da la información, ¿no? Pero en realidad uno los está leyendo de una manera en específico y si no comunica la manera en la que los está leyendo, la otra persona no va a saber qué es lo que nos están diciendo los datos, ¿no? Esa persona va a decir, pues con la información que yo tengo, los datos me están diciendo esto, pero no van a entender lo que la persona, el autor, por ejemplo, está queriendo decir, ¿no? Desaparece el autor de querer decir algo. Alguien podría decir, bueno, pues hay más homicidios que feminicidios, no es un problema. Pues porque el número es más alto de homicidios y de suicidios que de feminicidios. Pero ya poniendo la información en un relato, nos damos cuenta de que no se están registrando todos los que deberían registrarse bajo fórmulas de organismos internacionales. Sí, porque todo lo que mostramos tiene fuente. Para que Jonathan quede claro lo que decía, es objetivo, ¿no? Ahí está, ellos lo dicen.
Pero es que las instituciones son... Ok. Pero no puedo, yo no puedo hacer el trabajo del INEGI. No puedo hacer el trabajo de la Secretaría de Violencia. Pero sí puedo hacer un trabajo, invitarlos a un curso. ¿Puedes poner el cartel, Mayela? Claro que sí. El curso se llama Datos en Relatos, taller de escritura académica, en el cual vamos a ver las partes, vamos a ver cuáles son las estructuras básicas de estos relatos, objetivos todos, porque no es, por eso les dije, camaradas, compañeros, es una manera de trabajar la información oficial, real, objetiva, obtenida en campo, obtenida en dato institucional. No es mintamos y manipulemos. Voy a ver ese curso, pero ese curso no me interesa. ¿Sí? Es nosotros que sí podemos sacar los datos, pues aprendamos cuáles son las estructuras de estos relatos, cuáles son estas escrituras. Aprendamos cómo hacemos los conceptos en textos persuasivos, porque después nada más me ponen, Foucault dijo, y pum, toda la página de Foucault. Yo les digo, pues es que yo ya leí el libro de Foucault, y tú qué me quieres decir con todo esto, ¿no? Es que Foucault lo dice más bonito. Ah, entonces tú mejor leo a Foucault, porque Foucault lo dice más bonito, ¿no? Tú no me estás diciendo nada. Mis alumnos se acordarán de mis frases. Después vamos a ver también cómo los datos, como vimos, datos numéricos en mi ejemplo, se deben de ordenar para la historia que queremos contar, porque todo va ligado con qué quiero decir. El punto en mi ejemplo era decir que legislar no necesariamente es un cambio cultural. Que tengamos un protocolo no quiere decir siquiera que los estemos midiendo completos. Y entonces pues hablaremos sobre estas narraciones, que como insisto, puede ser para un protocolo, para entrar a una maestría, puede ser para un proyecto terminal, pero también puede ser para entregar datos administrativos al jefe, al CEO, presentar datos de mercadotecnia, vender un proyecto social, conseguir fondos o donaciones, conseguir pitches para hacer emprendedurías. Podemos hacer sus datos que están levantando en campo, que puedan agarrarse, organizarse en un buen paper. Insisto, no es cómo manipulamos todo para que suene bonito. Eso es bien fácil, ¿eh? Ahí sí estoy de acuerdo con Jonathan. Se puede ordenar todo y resulta que Cortés no nos conquistó. Sí, después se puede ordenar la información. Yo estoy hablando de nosotros los que estamos produciendo, leyendo, buscando y utilizando datos interesantes. Puede ser un periodista, puede ser un centro de investigación, puede ser un mercador o un publicista que quiere vender su proyecto y lo quiere justificar con datos o conceptos. Pasamos justo a cómo esta investigación de información que van a obtener lo podemos meter en un modo de narración. Por eso pensamos en hacer esta plática, para invitarlos al final, a los que llegaron al final. Yo no sé cuántos llegaron al final, María, pero los que seguimos aquí. Estamos aquí 30. Los que seguimos aquí. Empezamos el lunes. Entonces, pues pueden ir a la dirección que les va a mandar Mayela, o que va a poner en el Face, o que va a pasar algo con ella. Está en los comentarios, pero también sí, con mucho gusto pueden mandarnos mensajes. Se la manda. El lunes empezamos, lunes de 7 a 9 de la noche, vía Zoom, y justo vamos a hablar de eso. Los académicos pueden venir para, insisto, para hacer sus tesis, sus proyectos, reportes de investigación que tengan que presentar en sus coloquios. Pero también pueden venir publicistas que levantan investigaciones de mercado, politólogos que quieran levantar datos y presentar un relato de cómo está la conformación de las necesidades sociales para hacer una política pública, para hacer una campaña. Entonces, todo aquel que maneje datos, lo que estamos haciendo es, órale, tráetelos y los vamos a ordenar en relatos, no relatos subjetivos, porque el relato que acabo yo de hacer es todo objetivo. No cambié la información con el relato, solo focalicé el decir una sola idea. Ya de por sí tenemos 15 streamings, un Facebook, un Instagram, un Snapchat, un TikTok, y todavía quieren decirme 15 ideas en un párrafo, pues los van a perder. Sí, entonces, una idea, eso nos va a preguntar a los que asisten al curso. Oigan, ¿qué quieren transmitir? Porque ya vieron que no es junto datos y los pego. Los pongo en Canvas y les pongo acá unos colorcitos, como lo que vimos. Si no es, ¿qué quieres decir? Y la mejor manera de expresarlo, hoy en día por la población contextual que tenemos, es el relato. Entonces, es bien importante que aquellos que produzcan datos bien interesantes o los utilicen para su
nivel profesional, académico, o inclusive para situaciones de negocios, su propia empresa. O sea, debo de meter otro panqué en mi restaurante chino, pues hacer una investigación de mercado, y ahora cómo hago que la gente sepa que tengo un nuevo panqué. Mira qué buen ejemplo. Poner el nuevo panqué en la vitrina no asegura que se Que venda. lo compren. Uh-huh. Mandarle en un relato el panqué de la suerte. Uh-huh. ¿Sí? Ahora que viene el Día de Muertos, hay una tradición china que trae el panqué de la suerte. Tengo que haber leído eso, ¿no? Porque pues había oído del panqué de la suerte. No sé si es en noviembre, pero bueno, puedo sacar el mes que es la tradición china. Es eso. Yo puedo agarrar un... Me lo estabas vendiendo, ¿eh? Pensé que lo estabas diciendo en serio. Nada más de el mes, pero ¿para qué? Que no quise mentir, ¿no? Ajá. Pero qué fácil es mentir, ¿no? Te puedo decir, hay una historia china que se come el panqué en la luna llena de octubre, les crece el apetito sexual. Y pum, me va todo a la panadería. Lo metí en un relato, ¿no? Busqué un target y lo puse en un ordenamiento. ¿Por qué no hacer eso? Eso lo los invitamos, Mayela y yo. Los invitamos a agarrar esos datos que ya tienen, ya buscaron, ya produjeron, les interesa tener, y los ayudamos a comunicar algo con esos datos, con esa información, a partir de un ordenamiento de un relato. No subjetivo, no manipulable, mentiroso, sino un ordenamiento, una premisa. Puede ser de venta, puede ser de afirmación epistémica, que puede ser para una presentación de un coloquio, por ejemplo, que ahora los posgrados tienen coloquios cada fin de semestre, hay que presentar algo, ¿no? Se puede meter en un relato. Entonces, ahí están los datos y a ver qué hacen los asesores. Normalmente el que hace eso, los asesores dicen siempre todo está mal. Pero si meten un relato, empiezan a hablar del relato. Entonces no es que le estamos moviendo la realidad, Jonathan, y lo estamos subjetivizando. Lo estamos ordenando para ver qué queremos decir. ¿Qué queremos decir? Entonces, los invitamos a este taller. Como todos los talleres que hacemos de Colti y la RIEC, pueden asistir al taller todos los lunes. Está grabado, entonces lo pueden también ver en sus tiempos. Se graba los lunes de 7 a 9, que es cuando estoy en vivo y no preguntas. Lo pueden ver también en sus tiempos porque se queda grabado y si están inscritos se les manda la liga y lo pueden escuchar. Digo, pues yo estoy feíto, entonces pueden también escucharme nada más en el coche o en el transporte con el podcast, ¿no? Y luego ya ver la presentación cuando lleguen a su casa o como les acomode. Y está un diploma por asistir a todas las sesiones, que son 6 sesiones. 5, perdón. Y hay una manera de hacer un certificado, que es, vamos a dar un ejemplo de narrativa cada clase. Ustedes tendrían una semana para hacer un pequeño texto con ciertos datos. Y entonces las personas que completen los 5 textitos, no los voy a pedir textos de 10,000 palabras, ¿no? Pero 2 páginas, una página y media, justo para un relato con dato fidedigno, ¿no? Y ponerlo en la estructura que enseñamos en clase, son, puede darse la certificación. Entonces nosotros cada semana vamos leyendo lo que entregan y al final pues vamos dando comentarios. De hecho los vamos utilizando en la clase. Tal vez la primera no, pues no hay, ¿no? Pero para la segunda, ya si llevo la tarea antes, pues yo lo puedo leer, inclusive hacer comentarios dentro de la clase y utilizar sus propios textos, si no les ofende, si no uso los míos, para que veamos cómo mejorar estos datos y conceptos en relatos. Y esos relatos, que lo que nos van a hacer es lograr difundir algo y acercar un poco la brecha de que nos entiendan eso que queremos nosotros divulgar y tener el poder de esa información. Por ejemplo, ya saben que hay más feminicidios en el Estado de México de los que se registran, porque hay una columna de eventos de intención no determinada que bien podrían entrar en la fórmula de ONU Mujeres y llegar hasta el nivel nacional, una sola entidad. Entonces, podemos tener muchas leyes, pero si esas leyes no se vuelven gestión operativa de intervención, pues están bien bonitas y recibimos muchos premios internacionales, pero las siguen matando en la calle, en los transportes y por todos lados. Entonces, esa es la idea. Esa es la idea que quiero transmitir, ¿no? O sea, como el que haya leyes no implica que haya un cambio cultural. Utilizo los datos. Oye, pero yo quiero decir una idea bien compleja. Ok, pues hay que usar un relato más complejo, ¿no? Existe. Vamos a ver 5 tipos de relato. Aquí ya vimos medio uno. Ya vamos a trabajar con él. Es como muy sencillo Pero ahora vamos a trabajar con datos, ¿no? Nada más es... Aquí están los que nada más quieran verlo, pues lo verán, ¿no? Pero vamos a trabajar con los 4.
Y con otros 4, uno dedicado a puros números, otro dedicado a puros conceptos, uno dedicado a una situación mixta, como el que hoy hicimos, que tenía datos y conceptos. Y al final, cómo utilizar el quinto, que es uno pues, muy efectivo hoy en día, ya lo verán cuando lleguen. Y recuerden que les voy a dar la solución también de dónde quedó el peso que faltaba. ¿Por qué? 27 más 2 es 29 y ellos pagaron 30 pesos. ¿Ok? Entonces veremos cómo el relato es el que me permite resolver este tipo de acertijos numéricos. ¿Cómo ves, Mayela? ¿Me escribes? Sí, claro, no, y además ahí vamos a estar justo en el taller, reiterarles la invitación. De hecho, nos hicieron otra pregunta acá, que creo que igual invitarle a que a quienes estuvieron acá, quienes nos están acompañando, quienes están ahorita en la transmisión, pues que se incorporen al taller, que nos acompañen. La dinámica de las clases es completamente participativa, entonces si ustedes tienen dudas, si algún concepto no está quedando claro, si tienen un ejemplo que quieren desarrollar de una manera mucho más profunda, mucho más clara, estaremos tanto yo como el doctor Manuel para apoyarles. Obviamente él será quien les dé ese acompañamiento, yo les puedo apoyar en cualquier cosa técnica, si no se sienten tan en confianza con entrar en el Zoom, porque algunas cosas tecnológicas fallan, ahí vamos a estar para apoyarles también, así que no se preocupen. Pero justo, ¿no? Leer esta última pregunta, dice André. La leo yo. Vale. Porque no quiero asustarlos. Andrés Rivera está en un nivel cognitivo muy bueno. Y después la voy a leer, no necesariamente conociendo todos los conceptos que está presentando Andrés, pero de qué está hablando Andrés, ¿no? Y nuestro curso no es para altas cogniciones, es para todos. Tengo esa capacidad porque tengo muchos años dando clases en todos los niveles académicos. Andrés dice, en ese caso podríamos decir que un dato es una aprehensión cognitiva que obtiene un individuo de sus experiencias obtenidas sensorialmente. Prácticamente el objeto del relato es captar la información del dato y convertirlo en una forma de expresión a través del lenguaje. Sí, André. ¿Qué le dijo André? Pues ¿qué le dije a André? André plantea que el dato es una situación que nosotros obtenemos a partir de una percepción delimitada, a partir de nuestros sentidos o nuestra mente. Hay dos personas, es justo esto, y ese es el dato. Pero tenemos que ordenarlo a partir del lenguaje para que el otro entienda aquello de lo cual yo quiero hablar. Entonces, André dio el clavo de qué hablamos en esta plática y el taller es para hacerlo. No quiere decir que André ya se salvó, ya puede no ir al taller. ¿eh? André podría ir a practicarlo, porque justo es un taller de prácticas, esa es la idea, ¿no? O sea, que quieran o no certificarse, tengan tiempo o no de certificarse, lo practiquen, para que no sea nada más un talkie, sino sea un action. La acción más que la oralidad. Pero sí, entonces podemos tener una discusión de aprehensiones cognitivas sensoriales o podemos tener una situación de cómo percibe tanto el que lo va a leer como el que lo construye para poder una objetividad de un dato. Entonces, anímense, empieza pasado mañana. Estamos el lunes, así es. Fue quincena el viernes, entonces, pues, si no se la han acabado o mañana que nos ven este video y les sobró un poco de dinero, recuerden que si han tomado un curso mío, tienen descuento. Si han tomado todos los cursos de la RIEC y son fan RIEC, tienen descuento. Y como les dije al inicio, todos estos talleres que damos en Yecolti, que nos apoya a difundirlos la RIEC, el dinero que entra lo utilizamos para nuestra intervención social. Entonces, ¿qué va a ser la inscripción que ustedes van a pagar? Un porcentaje de la inscripción pues va ligado a la producción de talleres, a la producción y distribución de materiales didácticos y a la producción de investigación. No alcanza con un solo taller, pero tiene una doble ventaja esto. Aprenden algo que les sirve para su manera profesional y ayudan a un grupo vulnerable que a nadie le cae mal y menos a nuestra sociedad. ¿Verdad, Mayela? Así es. Sí, pues reiterarles la invitación, como dice Manuel, el día lunes iniciamos, recuerden, es lunes 2 de octubre, iniciamos a las 19 horas de la Ciudad de México, para que en el caso de que se encuentren en algunas otras áreas geográficas, también recordarles, se pueden inscribir desde cualquier parte del mundo. Una también de las ventajas de los talleres y cursos de la RIEC y de Yecolti académico es que están siempre en interacción con estudiantes, con profesionistas, con
de todos los grados, como lo dice el doctor Manuel. Hay personas desde licenciatura, es más, en ocasiones hasta personas desde bachillerato o personas que se dedican al servicio público o a la investigación, investigadores ya también de otros niveles, posgrados, de todas las áreas y de diferentes geografías. Estamos desde personas que están en Europa, personas que están en Estados Unidos, en México, en parte de Centroamérica, Sudamérica, algunos en ocasiones en Asia, y van complementando desde sus experiencias tanto académicas y profesionales, y también nos vamos ahí nutriendo de un poquito entre todos y haciendo las complementaciones, ¿no? Entonces, la verdad es que son espacios muy nutridos, se van a llevar muchísimo aprendizaje y pues nada, iniciamos este lunes a las 19 horas, como lo dijo el doctor Galván, vamos a tener las sesiones en vivo, durante la impartición se graban y esas grabaciones se les hacen llegar vía correo electrónico para que tengan el acceso a revisarlo las veces que ustedes deseen y puedan realizar, si es que les interesa, sus materiales para la certificación o ir practicando justo esta construcción de relatos a partir de datos. Entonces, les esperamos este lunes, vamos a dar inicio. Si no pueden estar el lunes, les va a poder llegar su grabación y nos vamos conectando. Si tienen cualquier duda, nos pueden escribir a el correo cursos@yecolti.org o nos pueden mandar mensajito aquí en la página y con mucho gusto les vamos a dar orientación. Entonces, ahí nos vemos, les esperamos y les agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy, que además han estado aquí con nosotros. Somos bastantes el día de hoy, así que muchísimas gracias y nos vemos el lunes en el taller. Y hay espacio para todos, no se preocupen. Entonces, nos vemos el lunes. O si no, pues ya, el siguiente curso podrán ustedes ver otra cosa. Recuerden, claro, tienen descuento los que han tomado cursos conmigo. Nada más hay que aclarárselo a Mayela en un correo y Mayela les da una clave de cupón para que tengan su descuento a la hora del pago. Los pagos pueden ser por PayPal, pueden ser por tarjeta de crédito en la liga de internet que utilizamos. Y ahí también está la información del depósito, que puede ser transferencia bancaria o pagos en Oxxo. O sea, tenemos muchas maneras en las cuales ustedes pueden facilitarles el que accedan a este curso. Y Mayela siempre nos hace el favor de la gestión de dudas o canalizaciones o registros. Y si es muy rápido el lunes, pero si lo quieren tomar y ya el otro lunes si pueden, pues recuerden también que se graban, entonces podrían llegar a la última mitad del curso y luego ver la semana y ya el lunes incorporarse con nosotros. Si es que tienen que ir a la marcha del 2 de octubre, pues ya es el momento ya. Ahora empezamos en las 7 porque ya pudieron regresar a sus hogares y hablar con nosotros al respecto. Espero verlos el lunes. Y si no, de todas maneras, recuerden que estén nosotros los que queremos difundir información de una perspectiva social y presentarla de una manera que la gente empiece a difundirla en lugar de difundir otros mitos y conspiraciones. Entonces, muchas gracias por asistir. Espero que los hayamos entretenido en este relato y nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Descansen.